¿Crees que tu título en derecho te protegerá? El detective Thompson presionó a Natasha contra la pared. Su aliento olía a whisky y odio. He visto cómo se rompen los orgullosos como tú. Una llamada y tu carrera se convertirá en polvo. Suéltame, susurró Natasha sintiendo cómo el miedo le apretaba la garganta. No he hecho nada. ¿Nada? Thompson se rió, y el sonido era como el rasguño del metal sobre el vidrio. Existís en mi ciudad. Eso es suficiente. En ese momento, una silueta irrumpió en el callejón, y el detective comprendió que había cometido un error fatal. Lo que viene será lo más interesante. Quédense con nosotros para saber cómo termina todo. Pero mientras tanto, denle like y suscríbanse al canal para no perderse nada. Natasha Harrison estaba de pie junto a la ventana panorámica de su oficina, en el 37º piso de un rascacielos en el centro de Chicago, observando cómo el sol teñía el lago Michigan de tonos dorados y cobrizos. En el reflejo del vidrio se veía a sí misma, una afroamericana de 37 años con los hombros rectos y una mirada decidida, vestida con un impecable traje azul marino de Armani. A primera vista, era la encarnación del éxito del sueño americano. Socia junior en una de las firmas de abogados más prestigiosas de la ciudad, propietaria de un penthouse en Lincoln Park, esposa de un héroe de guerra. Pero detrás de ese brillo se escondía una verdad que solo ella conocía. Cada día era una batalla por demostrar que merecía ocupar ese lugar. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. La secretaria, una joven rubia llamada Jessica, asomó la cabeza en la oficina. Natasha, su cliente de las 4 ya está aquí, el señor James Rodríguez. Gracias, Jess. Dame 5 minutos y luego llévalo a mi oficina. Natasha regresó a su escritorio de madera de caoba, donde había pilas ordenadas de documentos. El caso de Rodríguez era especial, un joven latino acusado de un robo que no cometió. Las pruebas en su contra habían sido fabricadas, los testigos sobornados, y la policía hacía la vista gorda ante las evidentes inconsistencias. Era precisamente el tipo de caso que Natasha habría tomado de forma gratuita, si no estuviera tratando de ocultar sus verdaderos motivos a los socios de la firma. Su teléfono vibró, un mensaje de su esposo. ¿Nos encontramos hoy para cenar en ese restaurante italiano? Tengo noticias. Daniel, su ancla en este mundo loco. Se conocieron hace 4 años en una cena benéfica para veteranos. Él acababa de regresar de su tercer tour en Afganistán. Todavía llevaba en su alma cicatrices invisibles de lo que había visto y hecho en nombre del país. Alto, con hombros anchos y penetrantes ojos marrones, irradiaba una calma que solo podían dar años de preparación para las situaciones más extremas. Pero cuando le sonreía, y lo hacía a menudo, toda su severidad se derretía como la nieve bajo el sol de primavera. Su romance se desarrolló rápidamente. 2 almas destrozadas que encontraron sanación en el otro. Ella le ayudaba a lidiar con el trastorno de estrés postraumático y las pesadillas. Él le daba fuerzas para seguir luchando en un mundo donde constantemente tenía que demostrar su derecho a existir. Su boda, hace 1 año y medio, fue modesta, pero estuvo llena de tal amor que incluso los periodistas cínicos que cubrieron el evento no pudieron contener las lágrimas. Pero incluso en el matrimonio, Natasha no podía relajarse por completo. Había demasiado en juego. Cada una de sus acciones era examinada bajo un microscopio, por colegas, clientes, la sociedad. Un error, un paso en falso, y todo lo que había construido durante años podría desmoronarse de la noche a la mañana. Jessica entró con el señor Rodríguez, un chico delgado de 24 años con ojos inquietos y manos callosas de trabajador. Su madre trabajaba en 3 empleos para pagar los honorarios del abogado para su hijo, y Natasha cada vez que lo miraba recordaba su infancia en Detroit, donde su madre también luchaba por cada centavo. Señor Rodríguez, por favor, siéntese. ¿Cómo está? ¿Y su madre? Gracias por preguntar, señora Harrison. Mamá casi no duerme. Trabaja en el turno de noche en el hospital y durante el día limpia oficinas. Todo para poder pagarle a usted y... Su voz tembló. Y no sé si vale la pena. Tal vez debería simplemente aceptar la culpa y cumplir mi condena. Natasha se inclinó hacia adelante. Sus ojos se iluminaron con esa pasión que la había convertido en una de las mejores abogadas de la ciudad. James, mírame. No robaste nada. La grabación de la cámara de seguridad que presentaron como prueba fue editada. Lo demostraré. El testigo que supuestamente te vio cerca de la tienda cambió su declaración 3 veces.
Y cada vez su historia se volvía más conveniente para la acusación. Y lo más importante, tienes una coartada. Estabas en el trabajo y he encontrado testigos adicionales que lo confirmarán. James levantó la vista. En sus ojos apareció por primera vez en semanas una chispa de esperanza. Pero el detective Thompson le dijo a mi mamá que si no acepto la culpa, encontrará la manera de presentar cargos aún más graves. Dijo que sabe quiénes somos realmente. Al mencionar el nombre de Thompson, algo frío recorrió la espalda de Natasha. El detective Michael Thompson era una leyenda del Departamento de Policía de Chicago. 32 años de servicio, cientos de casos resueltos, favorito de la prensa. Pero aquellos que trabajaban en el sistema de justicia conocían el otro lado de su actividad. Demasiados casos en los que estuvo involucrado terminaban con confesiones de culpabilidad dudosas. Demasiados testigos cambiaban repentinamente sus declaraciones después de hablar con él. Y demasiados jóvenes de barrios de color recibían las penas máximas en sus casos. James, dijo Natasha, y en su voz resonaron notas de acero. El detective Thompson está tratando de intimidarte porque sabe que no tiene pruebas reales. Vamos hasta el final. Tu madre no trabaja en 3 lugares para que te rindas. Lo hace porque cree en tu inocencia. Y yo también creo. Después de que el cliente se fue, Natasha se quedó sola con sus pensamientos. El caso de Rodríguez no era el primero en el que aparecía el nombre de Thompson. En los últimos 2 años, había notado un patrón. Ciertos policías, ciertos casos, cierto tipo de acusados. Siempre jóvenes, siempre de minorías, siempre con mínimas posibilidades de defenderse. Abrió un cajón cerrado de su escritorio y sacó una carpeta gruesa que había llevado en secreto. Proyecto Justicia, así lo llamaba en su mente. En la carpeta había copias de casos, estadísticas, fotos, testimonios. La imagen que se formaba era aterradora. Corrupción sistémica, cubierta por el brillo de medallas y cintas por valentía. Pero Natasha no era solo una idealista, era una estratega. Sabía que una sospecha no era suficiente. Se necesitaban pruebas irrefutables, testigos dispuestos a hablar y, lo más importante, una forma de protegerse a sí misma y a su familia de las represalias. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el timbre del intercomunicador del edificio de oficinas. Señora Harrison, se oyó la voz del guardia de seguridad. Aquí está el detective Thompson de la policía de Chicago. Dice que quiere hacerle algunas preguntas sobre el caso de Rodríguez. El corazón de Natasha se detuvo un latido. Thompson nunca iba a las oficinas de los abogados. Los llamaba a la comisaría, creando una ventaja en casa y presión psicológica. Que él viniera a verla significaba solo una cosa. Se había acercado demasiado a algo importante. «Hágalo pasar», dijo ella sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. El detective Michael Thompson entró en su oficina como si fuera el dueño. Un hombre alto de 58 años con las sienes canosas y fríos ojos azules, irradiaba poder y la confianza de alguien acostumbrado a que su palabra fuera ley. Su traje gris oscuro era caro, su reloj suizo y su sonrisa depredadora. «Señora Harrison», dijo él, sin esperar a que le invitaran a sentarse, «qué oficina tan maravillosa. Impresionante vista al lago. Debe costar una fortuna». «Detective Thompson», respondió Natasha, manteniéndose de pie detrás de su escritorio, creando una barrera entre ellos. «¿Qué lo trae a mi oficina? Si se trata del caso de Rodríguez, todas las preguntas deben dirigirse a través de la fiscalía». Thompson se rió, un sonido carente de calidez. «Oh, no estoy aquí por asuntos oficiales. Más bien, una visita amistosa. Verá, he oído rumores de que usted está haciendo muchas preguntas sobre algunos de mis asuntos. Verifica los plazos, busca patrones». Natasha sintió cómo se le tensaban los músculos. Sabía más de lo que ella pensaba. «Me estoy preparando cuidadosamente para la defensa de mi cliente». «Claro, claro». Thompson caminó lentamente por la oficina, observando los diplomas en las paredes, las fotos familiares, los premios. Pero algunas personas pueden interpretar mal tal meticulosidad. Pueden pensar que está sobrepasando sus deberes. La Escuela de Derecho de Harvard, impresionante. Sus padres deben estar muy orgullosos, aunque se detuvo ante la foto de su boda. He oído que su padre ya no está vivo. Un infarto a los 51 años. Una tragedia. La mención de su padre fue un golpe bajo. Robert Johnson murió un año antes de que Natasha se graduara de la Facultad de Derecho. Trabajó toda su vida en una planta automotriz en Detroit,
ahorrando cada centavo para la educación de su hija. Nunca vio cómo se cumplían sus sueños. Deje a mi familia en paz, dijo Natasha, y en su voz aparecieron notas de acero. ¿Familia? Thompson se volvió hacia ella, y en sus ojos destelló algo peligroso. ¿Y su esposo? Daniel Harrison, ¿verdad? Ex fuerza especial, héroe de guerra. Pero los héroes de guerra a veces se rompen. Estrés postraumático, arrebatos de ira, problemas con el alcohol. He visto muchos casos así. ¿Qué quiere, detective? Thompson se acercó más. Su presencia llenó el espacio de la oficina. Quiero que entienda una cosa simple, señora Harrison. Esta ciudad es un ecosistema complejo. Todos en él conocen su lugar. Los abogados defienden a los clientes. Los policías atrapan a los criminales. Los jueces emiten veredictos. Cuando alguien comienza a cruzar límites, el ecosistema se descompone. ¿Y qué pasa entonces? Entonces aparecen personas como yo para arreglar las cosas. Natasha se enderezó, encontrando su mirada sin miedo. Detective Thompson, si tiene preguntas oficiales para mí, pida una cita a través de mi secretaria. Si no, la puerta está allí. Thompson sonrió, pero esa sonrisa era fría como el hielo. Entiendo, está acostumbrada a mandar en su pequeño mundo. Pero fuera de esta oficina hay otras reglas. Y en esas reglas soy un experto. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Por cierto, bonito vestido el de su amiga en la foto de la boda. ¿Cómo se llama? ¿Mónica Clark? Su dama de honor y mejor amiga de la universidad, si no me equivoco. Trabaja en una guardería en el South Side. Un trabajo maravilloso. Educar a los niños. Espero que esté bien. La amenaza era velada, pero absolutamente clara. Natasha sintió cómo la sangre se le retiraba de la cara. Usted, no estoy haciendo nada, dijo Thompson suavemente. Solo me interesa amistosamente el bienestar de todas las buenas personas en nuestra ciudad. Después de su partida, Natasha se dejó caer en la silla. Sus manos temblaban. Sacó su teléfono y marcó el número de Daniel. Dan, soy yo. Necesitamos hablar. Hoy mismo. Daniel Harrison estaba en su garaje, convertido en taller, desarmando lentamente una motocicleta Harley Davidson de 1947. Trabajar con las manos siempre le ayudaba a pensar, y hoy tenía especialmente muchas ideas. La llamada de su esposa interrumpió sus pensamientos, y la ansiedad en su voz le hizo dejar todo. En 40 minutos llegó desde su casa en Lincoln Park al centro de la ciudad. El edificio de oficinas donde trabajaba Natasha se alzaba sobre Chicago como un monolito de vidrio, símbolo de poder y éxito. Daniel siempre se había sentido fuera de lugar entre los pisos de mármol y los ascensores dorados, pero por su esposa estaba dispuesto a soportar ese brillo ostentoso. Natasha lo recibió en su oficina. Con una sola mirada fue suficiente para entender que algo serio no estaba bien. En 4 años de matrimonio, había aprendido a leerla como un libro abierto. Ahora intentaba parecer tranquila, pero sus ojos delataban miedo. ¿Qué pasó?, preguntó él abrazándola. Vino a verme el detective Thompson. Daniel conocía ese nombre. Natasha a veces lo mencionaba en relación con el trabajo y nunca en un contexto positivo. ¿Y qué quería? Asustarme. ¿Sabe sobre mi investigación, Dan? De alguna manera se enteró de que estoy recopilando información sobre él y sus métodos. Natasha le contó sobre la visita del detective, sobre sus amenazas veladas, sobre cómo mencionó a Mónica. Con cada palabra, el rostro de Daniel se volvía cada vez más sombrío. ¿Amenazó a nuestros amigos? No directamente, pero el sentido era claro. Daniel caminó por la oficina. Su entrenamiento militar evaluaba automáticamente las posibles amenazas y rutas de escape. En Afganistán comandaba un equipo de fuerzas especiales Delta, realizando misiones de las que no se escribía en los periódicos. 3 giras de servicio, 18 operaciones exitosas, ningún soldado perdido bajo su mando. Pero ese era otro enemigo, otro campo de batalla. Natasha, dijo deteniéndose frente a su escritorio, entiendo que este asunto es importante para ti. Entiendo por qué quieres luchar contra la injusticia. Pero si este hombre es realmente peligroso, ¿me estás sugiriendo que me rinda? La amargura sonó en su voz. ¿Dejar que siga destruyendo las vidas de personas inocentes? Te sugiero que pienses en las consecuencias. Tenemos una vida que hemos construido. Tenemos planes para el futuro. Niños que queremos. ¿Qué futuro pueden tener nuestros hijos en un mundo donde personas como Thompson se sienten impunes? Daniel entendía su lógica.
Él mismo fue a luchar precisamente por esa razón, para proteger un mundo en el que sus futuros hijos pudieran crecer. Pero la guerra lo había cambiado. Había visto lo que sucede cuando las buenas personas luchan contra monstruos. A veces ellos mismos se convierten en monstruos. Está bien, dijo finalmente. Si lo hacemos bien, sin acciones individuales, sin riesgos. Cada paso lo planificamos juntos. Natasha se lanzó hacia él, abrazándolo con tanta fuerza como si él fuera el único suelo firme en su mundo en ruinas. Gracias, susurró. No puedo hacerlo sola. Y no tendrás que hacerlo. Acordaron encontrarse en casa en 2 horas para planificar los próximos pasos. Daniel fue primero, pero por el camino se detuvo en una pequeña cafetería cerca de casa, donde a menudo compraba café. Detrás del mostrador estaba Kelly Romano, una joven italiana cuya familia había sido propietaria del establecimiento durante 3 generaciones. Hola, Dan. ¿El pedido habitual? Sí, gracias. Y otro cappuccino para Natasha. Mientras Kelly preparaba el café, Daniel notó una figura familiar por la ventana. Un coche de policía pasó lentamente junto a la cafetería, luego dio la vuelta y pasó de nuevo. Al volante había un oficial que Daniel no reconoció, pero algo en su comportamiento le inquietaba. Kelly, dijo en voz baja, ¿ese policía viene aquí a menudo? La chica miró por la ventana y frunció el ceño. Raro. Lo he visto aquí 3 veces en los últimos 2 días. Simplemente se sienta en el coche y observa. ¿Quizás está buscando a alguien? Daniel pagó el café y salió a la calle. El coche de policía pasó de nuevo, y esta vez pudo ver el número. 7ª comisaría. La comisaría del detective Thompson. La casa que él y Natasha compraron hace 2 años era su orgullo. Un edificio victoriano del siglo XIX, restaurado con amor por los detalles. 3 pisos, una cocina espaciosa donde planeaban cocinar almuerzos dominicales para una gran familia, y un ático que Daniel había convertido en su oficina. Al subir, abrió una caja fuerte disfrazada, donde guardaba cosas de las que solo Natasha sabía. Documentos clasificados como secretos, fotos de su equipo, medallas de las que prefería no hablar, y armas. No solo su Glock 19 personal, sino también un rifle de francotirador que oficialmente debía haber entregado al ser dado de baja del ejército. Daniel sacó unos binoculares y se acercó a la ventana del ático, desde donde tenía vista de todo el vecindario. El coche de policía estaba al final de la calle, parcialmente oculto tras los árboles. Vigilancia amateur. En el ejército le habrían enseñado a hacerlo de manera mucho más profesional. Cuando Natasha regresó a casa, él ya estaba elaborando un plan. Nos están vigilando, dijo sin preámbulos. ¿Qué? Coche de policía del 7º distrito. Han estado en nuestra calle durante varias horas. Natasha se acercó a la ventana, pero Daniel la detuvo. No te asomes. Que piensen que no hemos notado nada. Dios mío, Dan, ¿en qué nos hemos metido? En una guerra, respondió él simplemente. Pero tenemos ventajas de las que ellos no saben. Daniel extendió un mapa del área y algunos esquemas sobre la mesa. He estudiado las rutas de vigilancia alrededor de la casa. Tienen 3 posiciones principales, pero todas dejan zonas ciegas. Además, instalé cámaras de seguridad alrededor del perímetro el año pasado. Una costumbre militar. Podemos rastrear sus movimientos. Bien, pero ¿qué nos da eso? Información, conocimiento de su táctica y la oportunidad de actuar cuando no lo esperan. Natasha se sentó a su lado, estudiando los esquemas. Tengo una idea para obtener pruebas contra Thompson, pero es arriesgado. Dímelo. En el caso de Rodríguez hay un testigo que cambió su declaración después de hablar con Thompson. María Sánchez, 18 años, trabaja en la tienda donde supuestamente ocurrió el robo. Creo que la han intimidado. Si podemos hacer que hable, Thompson no lo permitirá. La vigilará tanto como a nosotros. Entonces necesitamos llegar a ella primero. Daniel asintió, ya calculando las opciones. ¿Dónde vive? Little Village, un barrio mexicano al oeste de la ciudad. Bien, allí podré perderme en la multitud, pero tú serás demasiado notable. Dan, no puedo permitirte. Natasha, él tomó sus manos entre las suyas. Olvidas quién soy. Durante 3 años me infiltré en territorios controlados por los talibanes, recogiendo inteligencia y saliendo sin ser visto. Un policía corrupto no es Afganistán. Pero incluso al pronunciar estas palabras, Daniel sabía que se estaba equivocando. Afganistán era un enemigo comprensible. Allí conocía las reglas del juego, sabía en quién confiar y en quién no. Aquí, el enemigo llevaba una placa de policía y se cubría con la ley.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un cristal roto en el primer piso. «Quédate aquí», le ordenó a Natasha, sacando su pistola. Daniel descendió silenciosamente por las escaleras. En la sala había un ladrillo tirado y en el suelo, fragmentos de la ventana rota. Al ladrillo estaba atada una nota. «Detente o te arrepentirás». Palabras simples, pero escritas con tal odio que Daniel sintió un frío familiar en el estómago, el mismo que lo envolvía antes de una batalla en las montañas de Afganistán. La guerra había comenzado. María Sánchez vivía en un pequeño apartamento sobre la tienda de comestibles que su familia había tenido durante 20 años. Daniel observó el edificio durante 3 horas, estudiando los ritmos del barrio, anotando quién entraba y salía, quién podría ser un policía encubierto. Little Village era un barrio donde la gente no confiaba en extraños, especialmente en aquellos que miraban demasiado de cerca las caras de los transeúntes. A las 6 de la tarde, cuando la tienda cerró, vio a María. Una chica frágil con largos cabellos negros y ojos asustados, parecía mucho más joven de sus 18 años. Daniel esperó a que subiera al apartamento, luego rodeó el edificio por detrás. La escalera de incendios era vieja y oxidada, pero se mantenía firme. Daniel subió al segundo piso y golpeó la ventana. María se sobresaltó al ver su silueta, pero él levantó las manos, mostrando que no representaba una amenaza. «María, me llamo Daniel, no soy policía. Necesito hablar contigo sobre James Rodríguez». «Lárguese», susurró ella. «No sé nada, ¿sabes? Y sé que el detective Thompson te obligó a mentir». María dudó. En sus ojos luchaban el miedo y algo más. Quizás vergüenza. «Si abro la ventana, ¿prometes no hacerme daño?» «Lo prometo». Daniel se deslizó en la pequeña habitación, amueblada con muebles baratos pero mantenida en perfecta limpieza. En las paredes colgaban fotos de la familia e imágenes religiosas. Era el hogar de personas que se enorgullecían de lo poco que tenían. «María, soy el esposo de la abogada que defiende a James. Sabemos que él es inocente, y sabemos que el detective Thompson te ha intimidado». La chica se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas con las manos. «No entienden», él dijo. Él dijo que si no testificaba en contra de ese chico, encontraría la manera de deportar a toda mi familia. A mi hermano menor, a mis padres, no tienen documentos. ¿Y tú? Nací aquí, pero eso no importa para gente como él». Daniel se sentó frente a ella, tratando de parecer lo menos amenazante posible. «María, ¿qué pasó realmente ese día en la tienda?» La chica guardó silencio por un largo rato. Luego habló con voz temblorosa. «No hubo ningún robo. Un tipo blanco borracho llegó a la tienda. Empezó a gritar, a exigir dinero. El dueño de la tienda lo echó. Pero una hora después llegó la policía y dijo que había ocurrido un robo. Me mostraron una foto de ese chico mexicano, James, y dijeron que él había robado la tienda. ¿Y tú dijiste que no lo habías visto?» «Por supuesto, porque no estaba allí. Pero entonces llegó el detective Thompson». La voz de María se quebró. Daniel vio que los recuerdos le causaban dolor. Él era diferente, no como los policías normales. Sonreía, pero en sus ojos había algo aterrador. Dijo que o confirmaba que había visto a James en la tienda, o mi familia estaría en un centro de deportación mañana por la mañana. ¿Tienes pruebas de esa conversación?» «¿Pruebas?» María se rió amargamente. ¿Crees que él grabó sus amenazas? Pero se quedó en silencio pensando en algo. ¿Pero qué? La tienda tiene una cámara de vigilancia. Graba no solo dentro, sino también afuera. Ese día, cuando ocurrió la conversación con el detective, vi cómo hablaba con mi jefe cerca del auto. Tal vez la cámara lo grabó. Era un avance. Pero Daniel entendía que para ese momento, las grabaciones probablemente ya habían sido destruidas. ¿Dónde está ahora el dueño de la tienda? ¿El señor González? Él también tiene miedo. Después de la visita del detective, empezó a hablar de vender la tienda, de mudarse a otro estado. El sonido de una sirena en la calle hizo que ambos se quedaran quietos. Daniel se acercó a la ventana y miró afuera. 3 patrullas estaban estacionadas en la entrada de la tienda. «Mierda», murmuró. «Nos encontraron». «¿Qué? ¿Cómo?» «No importa. ¿Hay otra salida?» «Solo por el techo. Pero allí…» Sus palabras se ahogaron en el estruendo de los pasos en la escalera. Los policías subían. «María, escucha con atención», dijo Daniel sacando de su bolsillo la tarjeta de visita de Natasha. «Si algo me pasa, llama a este número».
Dile a mi esposa todo lo que me contaste. ¿Entendido? La chica asintió, temblando de miedo. Daniel abrió la ventana y salió a la escalera de incendios justo en el momento en que comenzaron a golpear la puerta del apartamento. ¡Policía! ¡Abre! Subió rápidamente al techo, pero se dio cuenta de que estaba rodeado. Policías con linternas estaban en los edificios vecinos, y en el callejón de abajo esperaban más patrullas. «Daniel Harrison», se oyó una voz familiar. El detective Thompson estaba en el patio con un megáfono en la mano. «Sí, Washman, baja. Estás rodeado». Daniel evaluó la situación. Saltar al edificio vecino era posible, pero arriesgado. Bajar por la tubería de desagüe también podría funcionar, si era lo suficientemente rápido. «¡Harrison!», gritó de nuevo Thompson. «Sabemos que estás aquí. No compliques la situación». Daniel tomó una decisión. Saltó al techo del edificio vecino, se deslizó, amortiguando la caída, y corrió hacia el borde. Los policías comenzaron a moverse, pero él ya estaba bajando por la tubería de desagüe de un viejo almacén. Al aterrizar en el callejón, se encontró cara a cara con el oficial Wilson, un joven policía que había visto junto a Thompson. «¡Alto!», gritó Wilson, sacando su arma. Daniel no le dio tiempo para apuntar. Se lanzó hacia adelante, derribando al policía de un solo movimiento y desarmándolo antes de que pudiera reaccionar. La formación militar funcionó automáticamente. «Lo siento», dijo, atando a Wilson con sus propias esposas. «Nada personal». Llegó a su coche, estacionado a 4 cuadras del lugar de los hechos, y solo entonces se permitió exhalar. Su teléfono sonaba sin parar con las llamadas de Natasha. «Dan, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando?» «Todo está bien. Voy a casa. Pero tenemos un problema». «¿Cuál?» Thompson sabía dónde encontrarme. Tiene una fuente de información sobre nuestros planes. «Esto es imposible. Aparte de nosotros dos, nadie sabía...» «Natasha», la interrumpió Daniel. «¿Quién más sabe sobre tu investigación?» El silencio en la línea se prolongó demasiado. «¿Natasha? Dios mío», susurró ella. «Creo que sé quién es». En la oficina de Natasha reinaba un tenso silencio. Jessica, su secretaria, estaba sentada en su escritorio revisando correos electrónicos cuando Natasha irrumpió en la recepción. Ya era tarde, la mayoría de los empleados se habían ido a casa, y el edificio parecía casi vacío. «Jess, necesito revisar algo en mi oficina», dijo Natasha lo más calmadamente posible. «Claro, señora Harrison. ¿Quiere que le ayude?» «No, gracias. Puedes irte a casa». Jessica recogió sus cosas y se dirigió al ascensor, pero Natasha notó cómo la chica le echó un vistazo furtivo antes de que las puertas se cerraran. Algo en esa mirada no estaba bien. Natasha entró en su oficina y cerró la puerta con llave. Luego comenzó a buscar. Si había un dispositivo de escucha en la oficina, estaba instalado de manera profesional. Revisó el teléfono, la computadora, incluso miró debajo del escritorio y en las rejillas de ventilación. Y encontró. Un dispositivo microscópico estaba pegado en la parte posterior del marco de una foto de su boda. Esa misma que el detective Thompson había mirado con tanto interés durante su visita. Quienquiera que lo hubiera instalado sabía que esa foto tenía un significado especial para ella, y que nunca la movería. El corazón de Natasha se encogió. Alguien en quien confiaba la había traicionado. Recordó las últimas semanas, tratando de entender quién podría haber tenido acceso a su oficina, y sabía sobre sus planes. La lista era corta, los socios de la firma, pero casi nunca entraban sin previo aviso. El servicio de limpieza, pero estaban acompañados por un guardia. Y Jessica. Jessica, que había estado a su lado durante 1 año y medio. Jessica, que conocía cada cita, cada caso, cada conversación. Jessica, que siempre había sido tan servicial, tan perfecta como secretaria. Natasha sacó su teléfono y llamó al servicio de seguridad del edificio. «Soy Natasha Harrison de Coleman, Reed y Asociados. Necesito las grabaciones de las cámaras de seguridad de las últimas 2 semanas. Todas las entradas y salidas de mi oficina». «Señora Harrison, es una solicitud bastante inusual. Está relacionada con la seguridad. Sospecho que alguien ha estado entrando en mi oficina sin permiso». Media hora después, el jefe de seguridad le trajo una memoria USB con las grabaciones. Natasha las revisó con creciente horror. Jessica realmente había entrado en su oficina cuando ella no estaba. 3 veces en las últimas 2 semanas se había quedado en la oficina hasta tarde, supuestamente terminando trabajo, pero en realidad hurgando en los documentos personales de Natasha. Pero el descubrimiento más aterrador la esperaba al final de la grabación. En la pantalla se veía claramente a Jessica hablando con un hombre en un traje caro cerca de la entrada del edificio.
El hombre le entregaba un sobre. Ella le decía algo, señalando hacia las oficinas. La calidad de la grabación no permitía distinguir el rostro del hombre, pero algo en su silueta le pareció familiar a Natasha. El teléfono sonó. Daniel. Natasha, ¿dónde estás? En la oficina. Dan, encontré un micrófono. Y sé quién lo instaló. ¿Jessica? Sí, pero eso no es todo. Alguien le está pagando. Vi la grabación de las cámaras de seguridad. Sal de allí, inmediatamente. ¿Por qué? Porque si ella trabaja para Thompson, él ya sabe que encontraste el dispositivo de escucha. Él actuará. Como si hubiera escuchado sus palabras, el ascensor en el pasillo sonó. Natasha asomó la cabeza por la puerta de su oficina y vio al detective Thompson acompañado de otros 2 policías, dirigiéndose hacia ella. «Dan», susurró ella por teléfono. «Él está aquí. ¿Hay otra salida?» «La escalera de servicio al final del pasillo». «Corre, ahora». Natasha agarró su bolso y la carpeta con los materiales de la investigación, pero ya era demasiado tarde. Thompson estaba de pie en la puerta de su oficina, bloqueando la salida. «Señora Harrison», dijo con una sonrisa fría, «qué sorpresa encontrarla aquí tan tarde». «Detective», respondió ella tratando de mantener la calma. «Esta es mi oficina. ¿No debería ser yo la que se sorprenda por su presencia?» «Oh, tenemos una orden de registro». Thompson agitó el papel. «Ha llegado información de que usted está ocultando pruebas en un caso relacionado con drogas». «Eso es un absurdo». «Puede que sí, pero una orden es una orden». Los policías comenzaron a registrar la oficina, revolviendo todo. Natasha entendía que esto era solo un preludio. Thompson estaba planeando algo, y estaba segura de que no terminaría bien. «Detective Thompson». Uno de los oficiales sostenía en sus manos una pequeña bolsa con un polvo blanco. «Mire lo que encontré en su bolso». Natasha se heló. Sabía que nunca había visto esa bolsa antes. «Parece cocaína», dijo Thompson, examinando el hallazgo. «Señora, Harrison está arrestada bajo sospecha de posesión de sustancias narcóticas». «¡Usted lo plantó!», gritó Natasha. «Es una trampa». «Silencio, silencio». Thompson se acercó a ella. «Tales acusaciones pueden costarle muy caro, mucho más caro que los problemas con drogas». Cuando uno de los oficiales le puso las esposas, Natasha notó la figura de Jessica en la recepción. La chica estaba en la sombra, observando lo que sucedía con una expresión que estaba lejos de ser de compasión. «¡Jessica!», gritó Natasha. «¿Por qué? Yo confiaba en ti». Jessica salió de la sombra, y en su rostro había una fría sonrisa que Natasha nunca había visto antes. «Confiaba en la persona equivocada, señora Harrison. ¿Pensó que podía cambiar el sistema? El sistema es mucho más fuerte que usted». «¿Cuánto le pagó?» «No se trata de dinero», respondió Jessica. «Se trata de sobrevivir. Personas como el detective Thompson controlan esta ciudad, y personas como usted son solo visitantes». Thompson puso una mano en el hombro de Natasha, y su toque la hizo estremecerse. «Ve, señora Harrison, Jessica entiende cómo funciona el mundo. Ella sabe su lugar, y usted no puede aprender eso». Cuando la llevaban al ascensor, Natasha escuchó el sonido de un cristal roto en algún lugar abajo. Luego, se activó la alarma de incendios. «¿Qué demonios?», murmuró uno de los oficiales. La luz en el edificio parpadeó y se apagó. La iluminación de emergencia se encendió unos segundos después, pero no era suficiente para ver con claridad. «Sujétenla bien», ordenó Thompson. «No es una coincidencia». Y tenía razón. Daniel Harrison subía por la escalera de servicio, utilizando la oscuridad como cobertura. Tenía un plan y estaba listo para llevarlo a cabo. Daniel conocía el plano del edificio de memoria. Lo había estudiado justo después de que Natasha consiguiera el trabajo en la firma. Una paranoia militar, como ella lo llamaba, pero ahora ese hábito podría salvarle la vida. Al cortar la electricidad en el sótano del edificio, utilizó la escalera de servicio para subir al 37º piso. El sonido de la alarma de incendios ahogaba sus pasos, y la iluminación de emergencia creaba suficientes sombras para que pudiera moverse sin ser visto. Tenía un arma, su Glock personal, pero esperaba no tener que disparar. Era un edificio civil, lleno de personas inocentes, incluso si la mayoría de ellas ya se había ido a casa. A través de la rejilla de ventilación, escuchó voces en el pasillo cerca de la oficina de Natasha. «Los ascensores no funcionan», decía uno de los policías. «Tendremos que ir por las escaleras». «Entonces vamos», respondió Thompson. «Y sujétenla bien. Si intenta escapar, disparen». Daniel apretó los dientes.
Thompson estaba cruzando todas las líneas, pero eso también significaba que estaba desesperado. Un animal acorralado se vuelve el más peligroso. Esperó a que el grupo comenzara a bajar por las escaleras. Luego salió silenciosamente de la ventilación y los siguió. La iluminación de emergencia en el hueco de la escalera era aún más tenue, lo que jugaba a su favor. En el 35º piso decidió actuar. Uno de los oficiales cerraba la procesión, mirando hacia atrás de vez en cuando. Daniel esperó el momento adecuado y se lanzó sobre él desde atrás, cubriendo su boca con la mano y dejándolo inconsciente con una técnica que le enseñaron en las fuerzas especiales. El policía cayó al suelo sin hacer ruido. Daniel tomó su arma y su radio. Luego continuó la persecución. Thompson y el segundo oficial no notaron la desaparición de su colega hasta el 32º piso. ¿Dónde está Johnson?, preguntó Thompson, mirando hacia atrás. No lo sé, señor. Estaba aquí hace un minuto. Maldita sea. Harrison está aquí. Thompson sacó la radio. A todas las unidades. Necesito refuerzos en el edificio de oficinas en la Salle Street. El sospechoso está armado y es extremadamente peligroso. Detective, dijo Natasha. Si me dejas ir ahora, no te demandaré por arresto ilegal. Thompson se rió. Aún no lo entiendes, ¿verdad? No habrá juicio. Mañana por la mañana las noticias locales contarán la trágica historia de cómo una abogada exitosa y su esposo veterano tuvieron un tiroteo con la policía. Desafortunadamente, nadie sobrevivió. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy la ley en esta ciudad. 32 años de servicio, conexiones en todos los lugares importantes. ¿Quién creería a unos drogadictos muertos contra un héroe de la policía vivo? Llegaron al 28º piso cuando la luz se encendió de repente. Daniel apagó nuevamente los generadores de emergencia, pero esta vez dejó encendida solo la iluminación en la escalera. «¡Listo, hijo de puta!», murmuró Thompson. «Bien, Harrison», gritó en el vacío de la escalera. «Sé que estás aquí. ¿Quieres hablar? Hablemos». El eco de su voz rebotó en las paredes de concreto. «Tengo a tu esposa, y si no apareces en los próximos 2 minutos, empezaré a hacerle daño». Daniel se detuvo. Sabía que era un farol. Thompson no torturaría a Natasha aquí, en un edificio lleno de posibles testigos, pero también sabía que el detective estaba lo suficientemente desesperado como para hacer cualquier cosa. «¡Un minuto, Harrison!», gritó Thompson de nuevo. Daniel tomó una decisión. Bajó lentamente unos escalones, manteniendo las manos a la vista. «Estoy aquí, Thompson». El detective sonrió al verlo. «Eso es bueno. Ahora suelta el arma y ven aquí. Primero suéltame a mi esposa». «Me temo que eso es imposible. Verás, ambos tienen demasiada información que podría perjudicar a buenas personas». «¿Buenas personas?». Daniel bajaba lentamente por los escalones. «Tú le plantaste drogas a una mujer inocente. Estás intimidando a testigos. Eres un policía corrupto, Thompson». «Soy un sobreviviente», respondió el detective. «En esta ciudad hay 2 tipos de personas, las que entienden las reglas del juego y las que se convierten en víctimas. Adivina a qué categoría perteneces». En ese momento, Daniel escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera. Sirenas afuera del edificio. Los refuerzos estaban llegando. «¿Lo oyes?». Thompson inclinó la cabeza, escuchando. «Es el sonido de la inevitabilidad. En 5 minutos habrá una docena de policías aquí, y todos estarán de mi lado». «No todos», dijo una voz desde arriba. En la plataforma de la escalera apareció la detective Celeste Grant, de la Unidad de Asuntos Internos, sosteniendo un arma apuntada a Thompson. «Celeste», dijo Thompson con sorpresa. «¿Qué haces aquí?» «Haciendo mi trabajo, Mike. Lo que debía haber hecho hace años. No entiendes la situación. Entiendo mejor de lo que piensas». Grant bajó unos escalones más. «Tengo grabaciones de tus conversaciones con informantes. Tengo documentos bancarios que muestran depósitos inexplicables en tu cuenta. Y tengo el testimonio del oficial Wilson, que decidió cooperar con la investigación». El rostro de Thompson se puso pálido. «¿Wilson? Ese debilucho no se atreverá». «Ya se atrevió. Hace una hora dio un testimonio completo sobre tus métodos, sobre cómo plantas pruebas, intimidas testigos, aceptas sobornos de narcotraficantes». Thompson se volvió lentamente hacia Natasha, y en sus ojos había algo de locura. «Si caigo, no caeré solo», susurró. Tiró de Natasha hacia él, poniendo una pistola en su cabeza. «¡Nadie se mueve!», gritó. «O ella morirá». En el tenso silencio de la escalera, solo se escuchaba la respiración pesada
y el sonido de las sirenas afuera. Mike, dijo Grant suavemente, solo estás empeorando tu situación. Suéltala. ¡No! Thompson presionó la pistola contra la sien de Natasha. No pasaré el resto de mi vida en prisión por ellos. Daniel vio el miedo en los ojos de su esposa, pero también la determinación. Ella estaba lista para lo que debía suceder a continuación. Natasha, dijo en voz baja, ¿recuerdas nuestro primer encuentro? Она кивнула почти незаметно. Ты сказала мне тогда, что самое важное в жизни — это никогда не сдаваться. «Заткнись!» — крикнул Томпсон. «Хватит болтать!» Но Наташа поняла. Она помнила. В тот вечер на благотворительном ужине Дэниел рассказывал ей о тактических приемах спецназа, о том, как важно было доверять своему партнеру, даже когда все кажется безнадежным. Наташа резко откинула голову назад, ударив Томпсона по носу. Детектив вскрикнул от боли и на мгновение ослабил хватку. Этого было достаточно. Дэниел бросился вперед, сбивая Томпсона с ног. Пистолет вылетел из рук детектива и со звоном покатился по ступеням. Два мужчины покатились вниз по лестнице, каждый пытался получить преимущество. Томпсон был сильнее, чем ожидал Дэниел, и отчаянно сопротивлялся. Он нанес несколько болезненных ударов в ребра, но военная подготовка Дэниела взяла верх. Точный удар в солнечное сплетение, затем захват и болевой прием, и Томпсон лежал на полу, обездвиженный. «Все кончено», — сказал Дэниел, тяжело дыша. Но детектив еще не сдавался. Он дотянулся до запасного пистолета в кобуре на лодыжке. «Дэн!» — крикнула Наташа. Выстрел прогремел в замкнутом пространстве лестничной клетки, оглушая всех присутствующих. Но стреляла детектив Грант. Томпсон упал, прижимая руку к плечу, откуда сочилась кровь. «Ты сделала правильный выбор, Селеста», — прохрипел он. «Но это еще не конец. У меня есть друзья. У меня есть связи. Они достанут тебя. И их тоже». Грант подошла ближе, не опуская оружие. «Возможно, Майк, но, по крайней мере, я смогу спать по ночам». Звук тяжелых ботинок на лестнице означал, что подкрепление наконец прибыло. Но на этот раз это были не союзники Томпсона. Это были честные копы из отдела внутренних расследований. Больничная палата была тихой и стерильной, залитой холодным флуоресцентным светом. Наташа сидела на краю кровати, пока врач осматривал ее запястье, где наручники оставили красные следы. Физические повреждения были незначительными, но эмоциональные шрамы были гораздо глубже. Дэниел стоял у окна, наблюдая за журналистами, которые собирались у входа в больницу. История уже попала в новости. Коррумпированный детектив арестован после драматического противостояния. Но Дэниел знал, что это было только началом. «Миссис Харрисон», — сказал врач, заканчивая осмотр, — «физически вы в порядке. Но я настоятельно рекомендую вам обратиться к психологу. То, что вы пережили сегодня...» «Спасибо, доктор», — перебила его Наташа. «Я подумаю об этом». После ухода врача в палату вошла детектив Грант. Она выглядела усталой. Последние несколько часов были тяжелыми для всех. «Как дела?» — спросила она. «Выживаем», — ответил Дэниел. «А как Томпсон?» Операция прошла успешно. Пуля прошла на вылет, не задев ничего жизненно важного. Через несколько дней он будет готов к допросу. «И что дальше?» Грант села в кресло возле кровати, потирая виски. «Дальше начинается настоящая работа. У нас есть показания Уилсона, записи разговоров, банковские документы. Но Томпсон прав в одном. У него действительно есть связи. Это расследование затронет многих влиятельных людей. Вы думаете, они попытаются замять дело?» «Попытаются», — кивнула Грант. «Но у нас есть одно преимущество. Вся эта история уже попала в прессу. Слишком много людей знают, чтобы ее можно было просто скрыть». Наташа наконец подняла голову. «А что насчет Джессики? Мы ее арестовали час назад. Пока молчит, но ее квартиру обыскивают. Думаю, найдем много интересного». «Она работала на него 1,5 года», — сказала Наташа тихо. «1,5 года я доверяла ей свои секреты, свои дела, свою жизнь. Наташа», — Дэниел подошел и взял ее за руку, — «это не твоя вина». «Разве? Я должна была заметить, должна была почувствовать». «Ты хороший человек», — сказала Грант. «А хорошие люди иногда не могут поверить в предательство, пока оно не ударит их по лицу». В палату постучали. Вошел молодой человек в дорогом костюме, которого Наташа узнала как одного из младших партнеров своей фирмы, Роберта Кингсли. «Наташа», — dijo él con una sonrisa forzada, — «¿cómo te sientes?» «Robert, ¿qué haces aquí?» «La firma está preocupada por lo que ha sucedido. Queremos asegurarnos de que recibas todo el apoyo necesario».
Algo en su tono era inquietante. Daniel sintió la tensión y se movió más cerca de la cama. ¿Qué tipo de apoyo? Bueno, Kingsley aclaró la garganta. Considerando las circunstancias, arresto, acusaciones de drogas, conexión con un policía corrupto, los socios creen que deberías tomar una licencia indefinida. Natasha sintió cómo la ira burbujeaba dentro de ella. Entonces, Robert, me arrestaron por acusaciones fabricadas. Soy una víctima, no una criminal. Por supuesto, por supuesto. Todos lo entendemos. Pero la reputación de la firma... ¿La reputación de la firma? Pero interrumpió Grant. ¿Debe sufrir porque una de sus mejores empleadas expuso la corrupción en la policía? Kingsley miró al detective con una irritación apenas disimulada. No estoy hablando contigo, detective. Esto es un asunto interno de la firma. O en realidad, dijo Natasha levantándose lentamente de la cama, esto ya no es un asunto interno de la firma. Se ha convertido en un asunto público. Y si los socios piensan que pueden deshacerse de mí para proteger su preciada reputación, están muy equivocados. Natasha, sé razonable. Y lo soy. Soy lo suficientemente razonable como para entender que la firma no teme a la opinión pública. Tienen miedo de que mi investigación vaya más allá de un solo policía corrupto. Kingsley palideció. ¿De qué hablas? ¿Sabes de qué hablo? Natasha se acercó más. Thompson no trabajaba solo. Tenía clientes entre la élite de la ciudad, personas que le pagaban para que ciertos casos no llegaran a juicio, o para que los testigos cambiaran sus declaraciones, o para que los abogados incómodos desaparecieran del horizonte. Son acusaciones locas. Es la verdad, y lo sabes porque has visto las facturas. Has visto de dónde venía el dinero para las donaciones benéficas de la firma. Grant escuchaba atentamente este intercambio, tomando notas mentales. Señor Kingsley, dijo ella, tal vez debería quedarse y responder algunas preguntas. Tengo un abogado, dijo él rápidamente. Por supuesto que sí. Natasha sonrió amargamente, como todos los demás en esta historia. Kingsley salió rápidamente de la habitación, dejando una sensación de incompletud y amenaza. Natasha, dijo Grant, si tienes pruebas de la conexión de tu firma con Thompson, tengo sospechas y archivos que he estado recopilando durante meses. Pero pruebas, hay que buscarlas. Entonces busquemos. Daniel se acercó a la ventana y miró de nuevo a la multitud de periodistas abajo. Nos están esperando, dijo. ¿Quién exactamente? Todos. La prensa quiere una entrevista. La fiscalía quiere testimonios. Las autoridades de la ciudad quieren que el escándalo se apague. Y los enemigos quieren que estemos muertos. Dan... No, Natasha. Hay que decir la verdad. Lo que hicimos hoy es solo la primera ronda. Thompson era un eslabón en la cadena. Ahora toda la cadena intentará destruirnos. Grant asintió. Tienes razón. Tienes enemigos de los que ni siquiera sospechas. Personas con dinero, conexiones, poder. No se detendrán solo porque un policía ha sido atrapado. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Natasha. ¿Escondernos? ¿Huir? ¿Callar? Propongo ser inteligentes. Grant se inclinó hacia adelante. Tengo una propuesta. Oficialmente mi investigación se ha cerrado con el arresto de Thompson. Pero extraoficialmente, sé que esto es solo la punta del iceberg. Si me ayudas a llegar a las raíces, te garantizaré protección. ¿Qué tipo de protección? Federal. Este caso podría interesar al FBI. La corrupción que involucra a las autoridades de la ciudad siempre les interesa. Daniel y Natasha se miraron. Era una oportunidad para llevar el caso hasta el final, pero también un gran riesgo. ¿Cuánto tiempo tenemos para pensarlo?, preguntó Daniel. Poco. Thompson ya debe haber enviado señales a sus jefes. Comenzarán a actuar en los próximos días. En ese momento, una enfermera irrumpió en la habitación. «Detective Grant, le están llamando desde la comisaría. Es urgente». Grant tomó el teléfono de la enfermera, escuchó a su interlocutor y su rostro se oscureció. «¿Qué pasó?», preguntó Natasha. «Thompson», dijo Grant sombríamente. «Alguien entró en su habitación hace media hora. Está muerto». El silencio en la habitación era ensordecedor. «¿Cómo?», susurró Daniel. «Aún no está claro. Los médicos hablan de un ataque al corazón, pero hay demasiadas coincidencias». Natasha sintió cómo el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. La única persona que podía testificar contra todo el sistema corrupto estaba muerta. «Entonces, ¿todo ha terminado?», preguntó. «No», dijo Grant con firmeza. «Ahora esto es personal.
Fuera de la habitación, el amanecer comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de Chicago con tonos rojo sangre. Un nuevo día prometía nuevas batallas, pero Natasha y Daniel Harrison estaban listos para la guerra. La verdad valía más que sus miedos, y la justicia costaba cualquier precio. 12 horas después de la muerte del detective Thompson, la habitación de Natasha se había convertido en un cuartel improvisado para la investigación federal. La agente del FBI, Carolyn Mitchell, una mujer de 45 años con ojos de acero y una determinación inquebrantable, desplegó en la mesita de noche fotografías, documentos y esquemas de conexiones. Michael Thompson era un pez pequeño, dijo ella señalando la fotografía central en la red de conexiones. Los verdaderos jugadores están aquí. Natasha se inclinó más cerca, estudiando los rostros en las fotografías. El alcalde de Chicago, Richard Stone, la jueza del Tribunal Supremo del Estado, Patricia Wells, varios empresarios influyentes y su corazón se detuvo. Es Robert Kingsley de mi firma. No solo él. Mitchell señaló otra fotografía. El socio senior de su firma, James Coleman. Resulta que su bufete no era solo un lugar de trabajo. Era una lavadora de dinero criminal. Daniel, que estaba junto a la ventana observando el movimiento en la calle, se dio la vuelta bruscamente. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que su esposa trabajaba en el corazón mismo del imperio de la corrupción. Sin saberlo. Mitchell sacó una carpeta gruesa. Durante los últimos 3 años, la firma Coleman, Reed y Asociados ha defendido a clientes que deberían estar en prisión, narcotraficantes, crimen organizado, políticos corruptos, y todo gracias al detective Thompson, que perdía pruebas, intimidaba a testigos y fabricaba testimonios falsos. Natasha sintió como el mundo a su alrededor comenzaba a girar. Todos esos años, todos los casos que había ganado gracias a su habilidad, ¿cuántos de ellos fueron ganados gracias a la corrupción? No todos, dijo Mitchell, como si leyera sus pensamientos. Sus habilidades son reales, señora Harrison. Por eso la usaron. Una reputación limpia, una carrera impecable, la cobertura perfecta para los negocios sucios. James Rodríguez, susurró Natasha. Mi cliente, el chico al que acusan de robo, hijo de un competidor de uno de los narcotraficantes que defiende su firma. Su arresto debía ser una advertencia para su padre. Daniel se acercó a la cama y tomó la mano de su esposa. Sentía cómo ella temblaba. No de miedo, sino de rabia. Me usaron, dijo ella en voz baja, pero en su tono había acero. Durante años usaron mi reputación, mi honestidad, para encubrir sus crímenes. Y eso no es todo, añadió Mitchell. La muerte de Thompson no fue natural. Los resultados preliminares de la autopsia muestran la presencia de succinilcolina en su sangre, un relajante muscular que en grandes dosis provoca la detención de la respiración. La persona permanece consciente, pero no puede respirar. El fármaco se descompone rápidamente en el organismo, por lo que es difícil de detectar si no se sabe qué buscar. Lo mataron para silenciarlo. ¿Quién pudo tener acceso a su habitación?, preguntó Daniel. La lista de sospechosos es larga. Médicos, enfermeras, visitantes. Pero hay un detalle que nos interesa. 1 hora antes de la muerte de Thompson, lo visitó un abogado. Mitchell les mostró una imagen de la cámara de seguridad. En la imagen borrosa se veía a un hombre en un traje caro, pero su rostro no era reconocible. El abogado se presentó como Michael Raymond de la firma Smith & Associates. El problema es que esa firma no existe, y no hay ninguna persona con ese nombre registrada en la barra de abogados de Illinois. Natasha examinó el perfil en la fotografía. Algo en él le parecía familiar. Los hombros anchos, la forma de comportarse. Agente Mitchell, dijo ella lentamente, necesito ver la grabación completa. Y necesito hablar con María Sánchez, la testigo en el caso de Rodríguez. Me temo que eso es imposible. ¿Por qué? Porque María Sánchez desapareció anoche. Los vecinos dicen que vieron a toda la familia empacando cosas apresuradamente. Nadie sabe a dónde se fueron. Daniel apretó los puños. Otro testigo perdido, otro hilo cortado. Tenemos un plan, dijo Mitchell. Pero es arriesgado. Estamos escuchando. Queremos que regreses a trabajar en la firma. Hagas como si nada hubiera pasado. Recojas pruebas desde adentro. Eso es imposible, objetó Daniel. Después de todo lo que ha pasado, no van a creer que ella simplemente se olvidó de todo. No se olvidó, se asustó. Mitchell se inclinó hacia adelante. La muerte de Thompson también los asustó. Ellos entenderán si decides que sobrevivir es más importante que luchar por la justicia. Muchas personas hacen esa elección.
Natasha guardó silencio durante un largo rato, considerando la propuesta. Eso significaba volver con personas que traicionaron su confianza, sonreír a quienes querían destruirla, trabajar en un sistema que destruía vidas inocentes. Lo haré, dijo finalmente. Natasha, no. Daniel se volvió hacia ella. Es demasiado peligroso. Dan, si no hago esto, ¿cuántos más James Rodríguez terminarán en prisión? ¿Cuántas más familias se destruirán? ¿Y si te matan, como a Thompson? Entonces al menos moriré luchando por lo que creo. Mitchell observaba este intercambio con interés profesional. Había visto muchas parejas que se desmoronaban bajo la presión de las investigaciones federales. Matrimonios destruidos por secretos, traiciones y miedo. Hay otro problema, dijo ella. Señor Harrison, necesita saber que su pasado también puede convertirse en un problema. Daniel se quedó paralizado. ¿De qué está hablando? Operación Tormenta Roja, Afganistán, 2019. ¿Lo recuerda? El rostro de Daniel palideció. Natasha sintió como algo frío le apretaba el corazón. Sabía que en el pasado militar de su esposo había secretos, pero él nunca hablaba de ellos. «Dan», susurró ella. «¿De qué está hablando?» Daniel se volvió hacia la ventana. Sus hombros se tensaron. Su esposo participó en una operación para eliminar a uno de los líderes talibanes, continuó Mitchell. La operación fue exitosa, pero hubo víctimas colaterales, civiles. «Cállate», dijo Daniel en voz baja sin volverse. «Una familia de 5 personas, incluyendo 2 niños. Te dije que te callaras». Natasha nunca había escuchado tal dolor en la voz de su esposo. Se levantó de la cama y se acercó a él, pero él se apartó. «Dan, mírame». «No, Natasha». «Mírame». Se volvió y ella vio en sus ojos tal sufrimiento que su corazón se contrajo de dolor. «Fue un error de inteligencia», dijo él con voz ronca. «Nos dijeron que en la casa solo había combatientes. No sabíamos de la familia. Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque sabía cómo reaccionarías. Me mirarías y verías a un asesino de niños». Cada noche veo sus rostros, Natasha. Cada maldita noche. El niño tenía 7 años. La niña, 5. Estaban jugando en el patio cuando llegamos. Las lágrimas corrían por las mejillas de Natasha. Extendió la mano para tocar su rostro, pero él se apartó de nuevo. «Agente Mitchell», dijo ella sin apartar la vista de su esposo. «¿Qué relación tiene esto con nuestro caso?» «Directa. El padre de la familia asesinada, Ahmed Khalil, sobrevivió porque estaba en la ciudad. Durante los últimos 3 años ha estado persiguiendo a todos los involucrados en esa operación. Ya ha matado a 2. Su esposo es el siguiente en la lista». «¿Qué?» «Ahmed Khalil entró a los Estados Unidos hace 2 meses con documentos falsos. Lo estamos rastreando, pero hasta ahora sin resultados». Daniel se volvió lentamente hacia la gente. «¿Cree que está relacionado con nuestro caso?» «No lo sé. No coincidencias en nuestro caso son demasiadas. Quizás alguien lo contrató para eliminarte mientras investigas la corrupción». «¿Qué?», añadió Natasha en voz baja. «Quizás solo quiere vengarse de un esposo que mató a su familia». Se hizo un pesado silencio. Todos en la habitación comprendieron que la situación se había vuelto aún más complicada. Ya no era solo un caso de corrupción, se había convertido en una guerra personal con múltiples frentes. «Tengo una propuesta», dijo Mitchell. «Te proporcionaremos protección, seguridad las 24 horas, a cambio de tu cooperación». «¿Qué tipo de cooperación?» La señora Harrison regresa a la firma y recopila pruebas. El señor Harrison nos ayuda a encontrar a Ahmed Khalil. ¿Para arrestarlo? Para prevenir más muertes». Daniel y Natasha se miraron. Entre ellos había un abismo de secretos y dolor que no existía por la mañana. Pero el amor que los unía desde hacía 4 años era más fuerte que el miedo. «Lo haremos», dijo Natasha. «Pero tengo una condición». «¿Cuál?» «James Rodríguez. Quiero garantías de que su caso será revisado y todos los cargos serán retirados. Eso se puede arreglar. Y quiero encontrar a María Sánchez. Su familia está en peligro y no permitiré que se conviertan en otra víctima». Mitchell asintió. «Está bien, pero recuerda, a partir de ahora trabajarás encubierta. Un error y ambos pueden morir». 3 días después, Natasha estaba frente al espejo en el baño de su casa, preparándose para regresar a la firma. Las moretones en su rostro casi habían desaparecido gracias al maquillaje, pero las heridas en su alma eran mucho más profundas. Daniel la observaba desde el umbral de la puerta.
En esos 3 días casi no habían hablado. La revelación de lo que sucedió en Afganistán pesaba entre ellos como una carga pesada. Natasha intentaba entender cómo la persona que amaba podía haber participado en el asesinato de inocentes. Daniel luchaba con un sentimiento de culpa que lo corroía por dentro desde hacía años. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. No, pero eso no importa. Se volvió hacia él, y él vio la determinación en sus ojos, la misma que lo había enamorado de ella hace 4 años. Natasha, sobre lo que dijo el agente Mitchell, necesito tiempo, Dan, para pensar en todo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Llegaron al edificio de oficinas en silencio. Agentes del FBI en coches discretos los seguían a distancia, manteniendo comunicación a través de un pequeño transmisor escondido en el arete de Natasha. En la oficina, la recibieron con una alegría ostentosa. Los colegas le daban la mano, expresaban su simpatía por el terrible malentendido, preguntaban por su salud, pero Natasha veía en sus ojos cautela, sospecha, miedo. James Coleman, socio senior de la firma, la recibió personalmente en la recepción. Un hombre de 60 años con cabello canoso y un traje caro, irradiaba poder y confianza de un abogado exitoso. Natasha, querida, ¿cómo te sientes? Mejor, señor Coleman. Gracias por su comprensión. Claro, claro. Lo que te sucedió es horrible. Un policía corrupto, acusaciones falsas. Afortunadamente la justicia ha prevalecido. Sí, asintió Natasha estudiando su rostro. Afortunadamente. Todos estábamos muy preocupados por ti, especialmente después de la muerte de ese detective Thompson, ¿verdad? ¡Qué tragedia tan horrible! Tragedia, repitió Natasha. Así es como lo llamaría. Coleman la llevó a su oficina, un lujoso espacio con vista al lago Michigan y paredes adornadas con diplomas y premios. Natasha, quiero que sepas que la firma te apoya completamente. Entendemos que has pasado por un infierno. Si necesitas tiempo para recuperarte. No, señor, estoy lista para trabajar. De hecho, el trabajo es exactamente lo que necesito ahora. Perfecto. Justo tenemos un nuevo caso que podría interesarte. Le extendió una carpeta. En la portada estaba escrito: Caso Antonio Moreno, acusación de tráfico de drogas. Natasha abrió la carpeta y de inmediato comprendió que era una prueba. Antonio Moreno era uno de los mayores traficantes de cocaína en Chicago. Si Coleman le daba este caso, significaba que estaba evaluando hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su cooperación con el sistema. Es un asunto serio, dijo ella. Muy serio. El señor Moreno es un empresario respetado que está siendo acusado injustamente basándose en el testimonio de testigos poco fiables. La policía afirma que tiene pruebas irrefutables, pero sabemos lo fácil que puede ser malinterpretar las pruebas. Entiendo. Sabía que lo entenderías. Siempre has tenido la cabeza clara en estos asuntos. Natasha había leído los documentos del caso y le daba asco cada página. Las pruebas contra Moreno eran contundentes. Grabaciones de llamadas telefónicas, testimonios de numerosos testigos, drogas incautadas. Pero también vio cómo se podría socavar el caso. Cuestionar la legalidad de las grabaciones. Desacreditar a los testigos. Plantear dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas. Señor Coleman, dijo ella con cautela, los testimonios de algunos testigos parecen muy convincentes. ¿Testimonios? Coleman se rió. Natasha, ¿sabes cuán poco fiables pueden ser los testimonios? Especialmente cuando los testigos están bajo investigación y esperan clemencia a cambio de cooperación. ¿Y si esos testimonios son verídicos? Se hizo un tenso silencio. Coleman estudió atentamente el rostro de Natasha. Natasha, dijo finalmente, entiendo que los eventos recientes pueden haber sacudido tu fe en el sistema. Pero debes recordar, nuestro trabajo no es determinar la culpabilidad o inocencia. Nuestro trabajo es proporcionar la mejor defensa posible a nuestros clientes. Incluso si esos clientes son culpables, especialmente si son culpables, es entonces cuando más necesitan un buen abogado. Natasha asintió, haciendo como si aceptara su lógica. Pero por dentro, todo hervía de indignación. Ese hombre, a quien ella respetaba y en quien confiaba, hablaba abiertamente sobre la defensa de criminales. Hay otro aspecto de este caso, continuó Coleman. El detective que está llevando a cabo la investigación contra el señor Moreno es el oficial Wilson, el mismo que fue compañero del fallecido detective Thompson. El corazón de Natasha dio un vuelco.
Wilson era el policía que había accedido a cooperar con la Unidad de Asuntos Internos y testificar contra Thompson. ¿Y qué significa eso? Significa que su reputación como testigo puede ser problemática. Una persona que traiciona a su compañero puede traicionar a cualquiera. O simplemente está tratando de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Coleman se inclinó hacia adelante. Natasha, pensé que tu experiencia reciente te había enseñado a ser más pragmática respecto a los conceptos de correcto e incorrecto. Me enseñó, respondió ella, infundiendo en su voz la amargura necesaria. Me enseñó que en este mundo solo sobreviven quienes entienden las reglas del juego. Exactamente. Coleman se reclinó en su silla con una expresión satisfecha. Sabía que lo entenderías. Después de la reunión con Coleman, Natasha se encerró en su oficina y encendió el dispositivo de grabación que le había dado el agente Mitchell. Cada palabra de la conversación había sido registrada, cada insinuación de corrupción anotada. Pero sabía que eso no era suficiente. Necesitaba documentos, registros bancarios, pruebas del movimiento de dinero, y para eso necesitaba acceso al sistema informático de la firma. El problema era que solo tenía acceso a sus propios casos. Los documentos financieros y archivos confidenciales estaban almacenados en un sistema protegido, al que solo tenían acceso los socios senior. Tomó el teléfono y envió un mensaje al agente Mitchell. Necesito la ayuda de un hacker. Esta noche, la respuesta llegó en unos minutos. Entendido. ¿Puede ayudar su marido? Natasha miró la foto de Daniel en su escritorio. En los últimos días había habido un muro de silencio y dolor entre ellos, pero ahora necesitaba su ayuda. Quizás, respondió ella. Daniel estaba en su taller, desarmando y volviendo a armar el mismo motor por tercera vez en el día. Trabajar con las manos generalmente le ayudaba a pensar, pero hoy los pensamientos eran demasiado dolorosos para distraerse de ellos. Afganistán. Operación Tormenta Roja. La familia Khalil. Durante 3 años había ocultado este secreto de Natasha. 3 años despertándose en medio de la noche, en un sudor frío, viendo los rostros de esos niños. 3 años luchó con el sentimiento de culpa que lo devoraba por dentro como un cáncer. Y ahora Natasha lo sabía. Y él vio en sus ojos lo que más temía. Decepción, desprecio, miedo hacia el hombre que alguna vez fue su héroe. El sonido de una puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Natasha entró en el taller, por primera vez en 3 días. «Hola», dijo ella en voz baja. «Hola, necesito tu ayuda». «¿En qué?» «Necesito acceder al sistema informático de la empresa. Hackear archivos protegidos». Daniel dejó las herramientas a un lado y se volvió hacia ella. «Eso es ilegal». «Sí, pero es la única manera de obtener pruebas contra las personas que destruyen las vidas de inocentes». «Natasha, Dan, sé que te sientes culpable por lo que ocurrió en Afganistán. Sé que te consideras un asesino, pero tienes la oportunidad de redimirte, ayudar a salvar vidas en lugar de quitarlas». Sus palabras golpearon más fuerte que un golpe físico. «¿Crees que soy un asesino? Creo que eres un soldado que cometió un error horrible y trágico. Pero eso no te convierte en un monstruo. Niños, Natasha. Maté a niños». «No». Se acercó más. Tomó su rostro entre sus manos. «La guerra mató a esos niños. La inteligencia falsa los mató. Aquellos que enviaron a tu escuadrón sin verificar la información, los mataron. Tú fuiste un instrumento, no un asesino. Eso no importa para su padre. Quizás no, pero importa para mí». Daniel miró en sus ojos y vio allí no desprecio, sino dolor. Dolor por él, por esos niños, por todos los que sufrieron en esta guerra sin sentido. «¿Puedes perdonarme?» «Dan, no tengo nada que perdonarte. No pediste perdón por haber luchado en la guerra. Has estado sufriendo durante 3 años, castigándote por algo que no fue tu culpa. Pero nada». Ella le besó la frente. «Te amo. No al soldado, no al héroe, no a la versión perfecta de ti. Te amo a ti, al verdadero, con tus cicatrices, errores y dolor». Por primera vez en 3 días, Daniel sintió que podía respirar profundamente. «Está bien», dijo. «Cuéntame sobre el sistema informático». En 2 horas desarrollaron un plan. Daniel realmente tenía habilidades de hacker. En las fuerzas especiales lo entrenaron en seguridad informática y penetración de sistemas protegidos. Pero para hackear la red corporativa, necesitarían acceso físico a uno de los terminales en la oficina. «Hay un problema», dijo Natasha. «¿Cuál?»
La oficina está vigilada a las 24 horas. Cámaras de seguridad, sensores de movimiento, guardias. No es un problema, respondió Daniel. El problema es que después del hackeo se darán cuenta de que alguien accedió a los archivos, y tú serás la principal sospechosa. Entonces necesito una coartada. ¿Cuál? Natasha pensó. Una cena familiar. Esta noche. Con tus padres. Daniel se estremeció. Su relación con sus padres era complicada. Su padre, un coronel retirado, nunca entendió por qué su hijo dejó el ejército. Su madre culpaba a Natasha de que alejara a su hijo del deber hacia el país. Natasha, mis padres. Lo sé, pero necesitamos testigos que confirmen que no estábamos en la oficina, sino en casa. Está bien, pero prepárate para una noche desagradable. El coronel retirado Robert Harrison y su esposa Margaret llegaron a las 7 de la tarde. Robert era un hombre alto, canoso, con porte militar y ojos fríos. Margaret era una mujer elegante con el cabello decolorado y una sonrisa despectiva. «Daniel», dijo su padre estrechándole la mano, «te ves cansado. Los últimos días han sido difíciles, papá». «Sí, escuchamos sobre los problemas de tu esposa». Robert pronunció la palabra esposa como si fuera un insulto. «Natasha, querida», dijo Margaret con una voz dulzona y falsa, «qué horrible lo que te ha sucedido. Pero quizás esto sirva como lección sobre lo que ocurre cuando las personas intentan cambiar el orden de las cosas». «Mamá», dijo Daniel en tono de advertencia. «¿Qué? Solo digo que algunas personas deben saber su lugar». Natasha apretó los puños bajo la mesa, pero mantuvo la calma. «Señora Harrison, quizás tenga razón. Quizás realmente debía haber sabido mi lugar. ¿Ves?» Margaret se volvió hacia su hijo. «Tu esposa es una mujer inteligente. Ella entiende». La cena continuó en una atmósfera tensa. Robert criticaba a Daniel por su salida del ejército. Margaret hacía comentarios sutiles sobre Natasha, y ésta soportaba todo, sabiendo que cada minuto le daba a Daniel tiempo para cumplir su misión. A las 9:30, cuando los padres finalmente se fueron, Daniel ya estaba en el edificio de oficinas. Usando las habilidades adquiridas en las fuerzas especiales, entró al edificio por la entrada de servicio, eludiendo el sistema de seguridad y llegando a la oficina de Coleman. La violación del sistema informático tomó 1 hora y media. Daniel copió miles de archivos en unidades encriptadas. Registros bancarios, correspondencia, informes financieros, listas de clientes. Pero el descubrimiento más impactante lo esperaba en la carpeta personal de Coleman. Entre los documentos había correspondencia con una persona que firmaba como A. Halil. De la correspondencia se hacía evidente que Ahmed Halil, el padre de la familia asesinada en Afganistán, no solo estaba persiguiendo a Daniel. Sus hombres habían encontrado a Coleman a través de conexiones militares. Alguien en el Pentágono había pasado información sobre la ubicación de los participantes de la operación Tormenta Roja. Coleman ofreció a Halil dinero y ayuda para obtener una visa a cambio de servicios de seguridad. Eliminar a las personas que obstaculizaban su negocio. Halil aceptó, pensando que estaba actuando contra los militares estadounidenses responsables de la muerte de su familia. No sabía que Coleman estaba utilizando su sed de venganza para eliminar testigos y competidores. Capítulo 10. La trampa. Daniel llegó a casa a la 1:30 de la madrugada. Su corazón latía con terror y adrenalina. De la correspondencia en la computadora de Coleman, comprendió que Halil ya había obtenido su dirección y detalles sobre su rutina diaria. Entró en la casa gritando el nombre de su esposa, pero no hubo respuesta. «¡Natasha! ¡Natasha!». La casa estaba vacía. En la mesa de la cocina había una nota escrita con una letra temblorosa. «Si quieres ver a tu esposa viva, ven solo al almacén en South Chicago Avenue, 345. Tienes 1 hora. Ven solo o ella morirá». Abajo estaba la firma. «Ah, Halil». Daniel tomó el teléfono y marcó el número del agente Mitchell. «Han tomado a Natasha». «¿Quién?» «Ahmed Halil. Pero trabaja para Coleman. Encontré pruebas en la computadora». «¿Dónde estás ahora?» «En casa». Dejó una nota. «Quiere encontrarse en el almacén». «Daniel, de ninguna manera vayas allí solo. Estamos en...». «Tengo 1 hora», me gritó. «En 1 hora no podrán organizar nada». «Daniel, es una trampa». «Lo sé, pero no tengo elección». Desconectó el teléfono, tomó su arma y un chaleco antibalas del escondite en el sótano, y luego se subió al coche. El almacén estaba en un área industrial en el lado sur de la ciudad, un laberinto de edificios abandonados y contenedores oxidados.
Daniel aparcó a 2 cuadras de la dirección indicada y fue a pie, utilizando las sombras y los refugios. El edificio del almacén era enorme, una estructura de 5 pisos de ladrillo y acero, la mayoría de cuyas ventanas estaban tapiadas con tablones. La única fuente de luz provenía de las ventanas del tercer piso. Daniel rodeó el edificio por el perímetro, anotando todas las entradas y salidas. La entrada principal estaba cerrada, pero la puerta lateral estaba entreabierta. Una evidente trampa. Encontró una escalera de servicio en la parte trasera del edificio y subió al techo. Desde allí, a través de una ventana del ático, pudo ver el tercer piso. Lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. Natasha estaba atada a una silla en el centro de una gran sala vacía. Su boca estaba sellada con cinta adhesiva, pero sus ojos estaban abiertos y llenos de furia, no de miedo. Junto a ella había un hombre de mediana edad con cabello oscuro y barba, presumiblemente Ahmed Jalil. Pero eso no era todo. En las sombras junto a las paredes había otros 3 hombres armados con rifles automáticos. Y junto a la ventana, de espaldas a la habitación, estaba una silueta familiar en un traje caro. James Coleman. Daniel comprendió que no era solo una emboscada. Era el final de un largo juego. Coleman quería deshacerse de ambos, utilizando para ello a un hombre que tenía motivos personales para la venganza. Sacó su teléfono y envió un mensaje al agente Mitchell con la dirección exacta y una descripción de la situación. Luego apagó el sonido y comenzó a descender al edificio. El pasillo de servicio en el tercer piso era oscuro y estrecho. Daniel se movía en silencio, utilizando habilidades perfeccionadas a lo largo de años de servicio militar. Podía escuchar voces desde la sala principal. «Dan, debió estar aquí hace media hora», decía Coleman con irritación. «Vendrá», respondió Jalil con un fuerte acento. «Ese tipo no abandona a sus mujeres». «Ahmed, ¿estás seguro de que puedes hacer esto? ¿Matar a la persona que mató a tu familia?» «He soñado con esto durante 3 años. Cada noche veía su cara y planeaba este momento». «Bien, y luego simularemos un drama familiar. Un veterano de guerra, sufriendo de estrés postraumático, mata a su esposa y luego a sí mismo. Muy trágico, pero no sorprendente». Daniel apretó los puños. Coleman planeaba matar a ambos y presentar esto como una tragedia familiar. «¿Y qué pasa con las pruebas que podrían haber recopilado?», preguntó uno de los hombres armados. «¿Qué pruebas?». Coleman se rió. «¿Grabaciones de conversaciones? No probarán nada en la corte. ¿Documentos bancarios? Fácil de explicar como honorarios legítimos. Tienen sospechas, pero no pruebas irrefutables». «¿Y el agente del FBI?» «Mitchell. Ella está investigando la muerte de Thompson. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, todo habrá terminado». Daniel abrió lentamente la puerta hacia la sala principal. Vio a 3 guardias armados, pero ¿había más? No podía arriesgarse sin saber con certeza. En ese momento su teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. «Techo, esquina noreste, francotirador». Daniel comprendió que los agentes del FBI ya estaban en el lugar. Pero el mensaje también significaba que Coleman tenía más hombres de los que había visto. Tomó una decisión rápida. En lugar de esperar refuerzos, decidió actuar ahora, antes de que los enemigos se dieran cuenta de que estaban rodeados. Daniel abrió de golpe la puerta y entró en la sala, disparando mientras avanzaba. El primer guardia cayó sin siquiera tener tiempo de levantar su arma. El segundo intentó girar, pero la bala de Daniel lo superó. El tercer guardia era más experimentado. Se lanzó a cubrirse y abrió fuego de respuesta. Las balas silbaban cerca de la cabeza de Daniel, mientras él se rodaba detrás de una columna de acero. «¡Jalil!», gritó. «Si quieres vengar a tu familia, aquí estoy. Deja a tu esposa en paz». Ahmed Jalil se volvió lentamente hacia él. En su rostro había una expresión de tal odio que Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Daniel Harrison», dijo Jalil en voz baja. «El hombre que mató a mis hijos». «Fue un error», respondió Daniel sin salir de su cobertura. «Nos dieron información falsa. No sabíamos que había una familia en la casa». «¿Error?». Jalil se rió, pero su risa estaba llena de dolor. «Para ti es un error. Para mí es toda mi vida. Lo sé, y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Pero mi esposa no tiene nada que ver con esto». «¿Tu esposa?». Jalil se acercó a la silla donde estaba atada Natasha y apuntó con la pistola a su cabeza. «¿Y mi esposa? ¿Fue culpable de nacer en Afganistán?». Natasha intentó decir algo a través de la cinta. Sus ojos se movían entre su esposo y su torturador. «Jalil», intervino Coleman,
No podemos permitirnos largas conversaciones. Haz lo que te estamos pagando. ¿Pagando? Daniel se volvió hacia Coleman. ¿Le pagan por matar? Le pago por justicia, respondió Coleman fríamente. Ahmed ha perdido a su familia a causa de soldados estadounidenses. Ahora me ayuda a resolver problemas con otros estadounidenses que no entienden cómo funciona el mundo. Estás utilizando su dolor. Le doy la oportunidad de vengarse. ¿No es eso lo que quiere cualquier padre que ha perdido a sus hijos? Jalil dudó, mirando a Natasha. En sus ojos luchaban el odio y algo más, quizás los restos de humanidad. Ella es abogada, dijo de repente. Defiende a los inocentes. Ella es un obstáculo, respondió Coleman bruscamente, al igual que su esposo. ¿Mis hijos también eran un obstáculo? Alil se volvió lentamente hacia Coleman. ¿Un niño de 7 años y una niña de 5? Ahmed, no es momento para reflexiones filosóficas. Es tiempo de verdad. Y de repente Daniel entendió. Jalil no era solo un asesino a sueldo. Era un padre destrozado que estaba siendo utilizado, como alguna vez lo había sido Daniel. Jalil, dijo él, saliendo de su escondite con las manos en alto. Te han mentido, como me mintieron a mí aquel día en Afganistán. ¿A qué te refieres? Coleman no quiere justicia, quiere poder. Usa tu dolor para matar a las personas que interfieren con su negocio. Daniel, cállate, susurró Coleman. ¿Cuántas más personas inocentes vas a matar por su dinero? Continuó Daniel. ¿Cuántas más familias vas a destruir? Jalil se detuvo, con la pistola aún apuntando a Natasha. Solo he matado a malas personas, policías corruptos, narcotraficantes. ¿Y mi esposa? ¿Es una mala persona? Ella dedica su vida a proteger a personas como James Rodríguez, jóvenes a los que el sistema intenta romper. ¡Basta!, gritó Coleman y sacó su propia arma. Ahmed, haz tu trabajo, o encontraré a alguien más. En ese momento, las ventanas del almacén estallaron hacia adentro. Los francotiradores del FBI abrieron fuego, y un equipo de asalto irrumpió por la entrada principal. FBI, todos al suelo. El caos duró unos segundos. Coleman intentó escapar, pero uno de los agentes lo derribó. Jalil permaneció inmóvil, aún sosteniendo la pistola contra la cabeza de Natasha. Ahmed, dijo Daniel en voz baja acercándose. Mis hijos también están muertos. No han nacido aún, pero están muertos. Porque cada vez que Natasha habla de maternidad, veo los rostros de tus hijos y entiendo que no merezco ser padre. Jalil temblaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ellos eran todo lo que tenía. Lo sé, y si matas a mi esposa, sentiré lo mismo que sientes tú, y el ciclo nunca terminará. Jalil bajó lentamente el arma. Perdóname, susurró. Perdóname por lo que me he convertido. Los agentes del FBI lo rodearon, pero Daniel los detuvo con un gesto. Esperen. Se acercó a Jalil y extendió la mano. Perdóname por lo que hice a tu familia. Jalil miró la mano extendida. Luego el rostro de Daniel. Ambos somos víctimas, dijo en voz baja y estrechó la mano. 18 meses después, Natasha estaba en los escalones del Tribunal Federal, donde acababa de concluir el juicio por el caso de corrupción en la policía de Chicago. James Coleman recibió 25 años de prisión. Robert Kingsley y otros 3 socios de la firma, de 10 a 15 años. El alcalde Stone renunció bajo presión pública hace un año. Ahmed Jalil testificó contra todos los involucrados en la red a cambio de una reducción de pena. Le dieron 5 años, con posibilidad de libertad condicional en 3 años. Daniel estaba al lado de su esposa, su mano descansaba en su hombro. Los últimos meses habían sido difíciles. Interminables interrogatorios, amenazas, intentos de desprestigio. Pero resistieron, juntos. Señora Harrison, Lomar, gritó un periodista. ¿Qué siente ahora que se ha hecho justicia? Natasha se volvió hacia la cámara. La justicia nunca triunfa completamente, dijo. Requiere una lucha constante, vigilancia constante y disposición a pagar el precio por la verdad. ¿Y qué precio han pagado ustedes? Natasha miró a Daniel, luego de nuevo al periodista. Hemos perdido ilusiones. Perdimos la fe en que el sistema siempre funciona. Perdimos la posibilidad de vivir sin preocupaciones. ¿Y valió la pena? Pregunte a James Rodríguez, respondió ella. Pregunte a María Sánchez, a quien encontramos en México, y que ahora puede regresar a casa sin miedo. Pregunte a decenas de otras víctimas que finalmente obtuvieron justicia. Cuando los periodistas se dispersaron, Natasha y Daniel quedaron solos en los escalones del tribunal. La ciudad se extendía ante ellos.
El mismo Chicago, pero ahora un poco más honesto. ¿Estás lista para una nueva vida? Preguntó Daniel. ¿Qué nueva vida? Tu propia práctica legal. Defender a aquellos que no pueden defenderse. Natasha sonrió. ¿Y tú estás listo para ayudarme a construirla? Hasta el final de mis días. Bajaron los escalones, hacia el coche, hacia el hogar, hacia el futuro que se merecían por su lucha. Las puertas del tribunal se cerraron tras ellos, donde la justicia no era solo una palabra, sino una realidad por la que valía la pena luchar. En el bolsillo de Natasha había una carta de Ahmed Khalil, recibida el día anterior. Querida señora Harrison, no puedo recuperar a mis hijos, no puedo cambiar el pasado, pero gracias a usted y a su esposo he entendido que puedo cambiar el futuro. Cuando salga de la prisión, quiero trabajar con refugiados, ayudar a familias que han perdido todo, como yo perdí. Quiero que del dolor nazca la sanación, y no más dolor. Gracias por mostrarme que incluso en la noche más oscura se puede encontrar el camino hacia la luz. Con respeto y gratitud, Ahmed. Natasha apretó la carta en su mano. Algunas cicatrices nunca sanan por completo, pero pueden convertirse en una fuente de fortaleza para aquellos que están dispuestos a transformar su dolor en sabiduría y su sabiduría en justicia. La historia no había terminado, pero la lucha continuaba, y eso era hermoso. 6 meses después del juicio, Natasha estaba sentada en su nueva oficina. Un modesto espacio en un viejo edificio, pero con grandes ventanas y vista al lago. En la pared colgaba una fotografía. Ella y Daniel en la ceremonia de premiación del FBI por valentía civil. Alguien llamó a la puerta. Entró una joven latinoamericana, una estudiante de Derecho que quería ser su asistente. Señora Harrison, me llamo Isabela Sánchez. Natasha levantó la vista de los documentos. ¿Sánchez? ¿No es usted pariente de María Sánchez? Mi hermana mayor. Ella me contó lo que usted hizo por nuestra familia. Dijo que gracias a usted pudimos regresar a casa. María es una chica muy valiente. Ella me dijo lo mismo de usted. Isabela se sentó en la silla frente al escritorio. Quiero estudiar Derecho. Quiero defender a las personas, como usted nos defendió a nosotros. Natasha sonrió. El círculo se cerraba. Del dolor y la injusticia nacía una nueva generación de luchadores por la verdad. Entonces, bienvenida al equipo, dijo ella. Afuera, el lago Michigan brillaba, reflejando la luz del sol como miles de pequeñas estrellas. Cada estrella era una historia. Cada historia, una oportunidad para cambiar el mundo para mejor. Natasha tomó en sus manos un nuevo caso. Un joven afroamericano acusado de un crimen que no cometió. La historia se repetía, pero ahora tenía el conocimiento, la experiencia y la determinación para cambiar el desenlace. Daniel entró en la oficina con 2 tazas de café y una sonrisa que decía que estaba más orgulloso de ella de lo que las palabras podían expresar. ¿Lista para salvar el mundo?, preguntó él. Un caso a la vez, respondió ella. Y en ese momento, en esa modesta oficina con vista al lago, la justicia no era solo un ideal. Era una realidad que estaban construyendo con sus propias manos, con sus corazones, con su inquebrantable fe en que la verdad siempre prevalece. Incluso si esa victoria cuesta todo lo que tienes.